Qué bueno que estás aquí, qué bueno que nos estás acompañando. Vamos a continuar con este estudio que estamos teniendo contigo. Yo sé que Dios ha empezado su obra en tu vida, así como la hace en nuestra vida. Y bueno, el día de hoy yo quiero hablarte acerca del ayuno y de lo que provoca este. Hemos estado hablando sobre el ayuno, sobre los diferentes tipos que hay, y todo esto porque creemos que a través de la oración y del ayuno nosotros podemos acercarnos a Dios de una forma excelsa, de una forma excelente. Y bueno, nuestra intención es alcanzar esa comunicación o esa comunión perfecta con nuestro Dios, con nuestro Padre. Entender quién es, cómo se mueve, qué pensamientos tiene para con nosotros, qué ideas hay, qué pensamientos guarda en su corazón. Y esa es nuestra única intención, esa es la verdad. Pero quiero decirte que el ayuno y la oración provocan algo que el día de hoy yo quiero que quede claro. Yo quisiera que quedara claro, yo quisiera que tú pudieras guardar en tu corazón, que lo pudieras tener ahí como una seguridad de lo que ocurre cuando uno pone por obra la fe. Hay muchas citas que nos enseñan de eso, pero una de ellas que es específica en esto dice: si ustedes tuviesen fe como un granito de mostaza, como la cosa más pequeña, esa fe sería suficiente para trasladar montañas de un lugar a otro. ¡Wow! Y cuando nosotros comprendemos eso, entonces yo creo que alcanzamos a entender la dimensión del poder que se desata cuando tenemos fe. Quiero que me acompañes al Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 28 y 29. Y escucha esto. Cuando Jesús entró a la casa, los discípulos le preguntaron en privado: ¿por qué no pudimos echar fuera aquel espíritu? El versículo 29 dice: esta clase de espíritus no puede salir sino por medio de oración, le respondió el Señor Jesús. Y el ayuno, en otras versiones nos habla de esta parte. Y qué tremendo es este diálogo que están teniendo el Señor Jesucristo y sus discípulos y sus alumnos, dicho de otra forma, sus seguidores, aquellos que habían dejado todo por seguir al Maestro. Estaban teniendo este diálogo, pero yo te quiero sumergir a lo que había ocurrido previamente. Si tú lees versículos anteriores, te vas a dar cuenta que esto ocurre después de que Él se lleva a 3 de ellos, se sube con ellos a la montaña a orar, y cuando está orando ocurre algo, la transfiguración. Dice la palabra que de pronto ellos podían ver a Jesucristo con unas ropas tan resplandecientes, tan blancas, que no había capacidad humana que pudiera lograr esa blancura, ¿no? No había ningún tipo de jabón que lograra eso tan perfecto. Ellos se deslumbraron con esa luz. Pero no solamente eso, estos 3 hombres que habían subido con él se percataron que Jesús se estaba encontrando con 2 personas más. Tan es así que de pronto, y tú imagínate el nerviosismo de Pedro, que le dice, oye, maestro, ¿qué te parece si hacemos 3 enramadas, no? Como para que en una estés tú, en otra estén los otros 2.
Pero dice la palabra que dicho esto, pues fueron envueltos como por una nube y de pronto ya estaba Jesús. Ya estaba Jesús. Y después de esta gran experiencia, después de que ellos habían vivido esto extraordinario, yo me imagino estar en ese momento ahí. ¡Wow! Parte de tu vida, o sea, no sé, tiene que ocurrir algo, ¿no? Y bueno, ellos bajan de ahí y sucede que cuando ellos bajan, se encuentran a sus discípulos, a los demás discípulos, discutiendo, ¿no? Discutiendo ahí con una persona, con un padre de familia, y la discusión era esta. Yo me imagino, porque la Biblia no narra exactamente cuál era la discusión, pero seguramente era un hombre que estaba sufriendo y que dentro del sufrimiento tenía un reclamo, ¿no? Les estaba diciendo: oye, yo tengo una necesidad, estoy sufriendo por esto, y sucede que su maestro, el maestro de ustedes, ha ofertado sanidad, ha hablado de amor, ha hablado de perdón, ha hablado de libertad, ha hablado de sanidad, y yo aquí estoy con ustedes, pero ustedes no han podido hacer nada. Yo no sé si de pronto esto tú lo has vivido, tú mismo lo has experimentado o lo has visto en alguien más, que de pronto se enoje, ¿no? Se enoje porque diga: bueno, pues yo ya vine, ya me traté de encontrar, pero no he visto a nadie, ¿no? No he hallado eso que ustedes dicen que ocurre cuando pasa a ser hijo de Dios. Este hombre estaba molesto, y en eso se da cuenta el Señor Jesucristo de esta discusión y le pregunta, empieza a tener un diálogo con este hombre, ¿no? Y este hombre le empieza a explicar específicamente esto. Le empieza a decir que él había traído su hijo era un hombre que era un joven, pero que desde muy pequeño él sufría. Que como que se convulsionaba. Dice, ahí narra algunas, específicamente algo de lo que le pasaba, y dice que de pronto quedaba así como tieso, y que empezaba como a convulsionarse, y echaba como espuma por la boca. Pero este tipo de desmayos o convulsiones a veces le ocurrían cuando él estaba en el agua o cuando estaba en el fuego, y seguramente muchas veces había corrido el riesgo, había estado en peligro de morir ahogado en el agua o consumido por el fuego. Y este hombre ya no soportaba más, y escuchó al Señor Jesucristo y vino en su búsqueda. Al escuchar esto, el Señor Jesucristo se dirige para con sus discípulos y utiliza unas palabras, yo te las parafraseo así. Lo que les dijo es: ¿por qué no lo han hecho? Y ellos no contestaron, la verdad. Escucharon la voz de su maestro. Su maestro, después de que hizo esto, fue con este joven. Y fíjate lo que dice la palabra. Dice que cuando Jesucristo iba para encontrarse con este joven, el demonio que atormentaba a este hombre empezó a operar en él. Y en ese momento cayó y empezó a convulsionarse y a aventar como espuma por la boca. El Señor Jesús ahí narra que reprende a este demonio, y este sale, y este se va. Y todavía él sigue manteniendo el diálogo con este padre, porque muchos creían que había quedado muerto, porque cuando él reprendió al demonio y el demonio sale, él quedó como inerte. Y dice la palabra ahí, en algunas versiones, dice que pensaron que había partido, que ya no estaba ahí. Sin embargo, el Señor Jesucristo lo toma, lo levanta y se lo entrega. Y algo que le enseña a este hombre es que él le dice: yo creía, le dice este hombre a Jesús, yo creía que si te lo traía a ti iba a ser libre.
Y en unas versiones dice que el Señor Jesucristo exclama, dice, que si puedo. Y después le dice, el que esto ocurra depende de ti. Le dice, porque si tú crees, claro que esto va a ocurrir. Y esto ocurrió. Después de que se va este hombre, ellos ya en privado tuvo este diálogo con los discípulos. Y los discípulos le preguntaron esto. Le preguntaron, ¿cómo es posible que nosotros no pudimos y tú sí pudiste? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y bueno, el Señor Jesús les enseñó que en la oración y en el ayuno hay poder. Quiero que sepas que cuando nosotros recomendamos, que cuando nosotros animamos, que cuando nosotros tratamos de influenciar a las personas para que oren y para que empecemos a poner en práctica el ayuno, es porque creemos esto. Creemos que Dios nos empodera. Creemos que es un acto, que es como una ofrenda que le entregamos a nuestro papá. Que somos generosos a través de esto para decirle al Señor, creemos en ti, creemos en ti. Y el Señor nos responde. Eso pasa. Somos empoderados ahí. Adquirimos esa imagen y esa semejanza con nuestro Padre, con nuestro Dios, con nuestro Salvador. Eso nos hace a nosotros poderosos en Dios, en Cristo, desde luego. Y sabemos que el enemigo pierde toda autoridad sobre nosotros y sobre aquellos sobre los cuales nosotros declaremos libertad. ¡Qué tremendo es esto! ¡Qué tremendo es esto! Por lo que nos dice su palabra, por lo que nos ha dado a conocer, por lo que nos informa, por lo que nos asegura. Él nos asegura, Él nos dice que cuando nosotros oramos, que cuando nosotros ayunamos, recibimos ese poder de lo alto. Pero quiero concluir este estudio hablándote sobre un ejemplo claro de lo que sucede, que ahí mismo nos es narrado, nos es puesto, nos es escrito, para que nosotros nos enteremos cómo opera el Señor. Y a través de este ejemplo tú te vas a dar cuenta que de pronto nosotros mismos podemos ser sorprendidos por la respuesta. A veces oramos, a veces ayunamos, y cuando lo hacemos, seguro estoy que si lo hacemos es porque creemos que Él puede hacer algo, pero de pronto cuando ya lo hace, hasta pareciera que estamos viviendo un sueño, una fantasía, y a veces hasta le perdemos el valor. Pero bueno, yo quiero llevarte esta cita, este ejemplo que viene en Hechos 12. Te voy a leer, te voy a parafrasear otros versículos, pero quiero empezar en el versículo 5. Dice, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. ¿Por quién? Por Pedro. Sí. Y oraban a Dios y le pedían a Dios. Ya era un buen número de seguidores. Ustedes conocen lo que ya había ocurrido. Había muchísimos seguidores. Seguramente podían haber llevado a cabo una manifestación. Y seguramente en lo humano podían haber alcanzado algo, podían haber negociado algo. Pero Dios no opera así. Y no estoy en contra, desde luego, de lo que esto se hace humanamente. Desde luego que yo creo que como personas debemos defender ciertos derechos, pero nosotros que estamos aprendiendo,
a, a conocer cómo se mueve Dios a través de la oración, a través del ayuno, pues esto lo comprendemos perfectamente. Dice, ellos oraron fervientemente a Dios. No se fueron a rogarle a las autoridades que por favor dejaran a Pedro, sino una vez que aprendieron a Pedro, ellos fueron y se encontraron y ellos entendían y sabían que en la oración, que en el ayuno hay poder y hay autoridad y ahí suceden cosas. Y que cuando tú empiezas a caminar en fe y la pones por obra, muestras lo que tú has creído, bueno, pues entonces lo primero que haces es buscar a Dios. Y si junto con ello tú empiezas a practicar el ayuno para decirte, papá, yo te creo y yo creo que a través del ayuno los mismos sentidos que tengo espirituales van a cobrar vida de tal forma de que voy a poder entender lo que tú quieres, el porqué de las cosas y el para qué de las cosas que me están ocurriendo. Dice la palabra que la misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, esto estaba ocurriendo, esto le pasaba a Pedro. Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, estaba sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. No habla de cuántos, pero dice que son varios. Pero luego dice que de repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Esa luz, dice, despertó a Pedro con unas palmadas. ¡Ey, despiértate, tú que duermes! Con unas palmadas en el costado. Y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, vístete, cálzate las sandalias. Y Pedro así lo hizo. Y ahora quiero que veas un poquito esto. Pedro, un hombre que ya había testificado, no solamente porque él mismo había vivido el resplandor de la gloria de Dios a través de su vida, sino que era un hombre que había podido ver que la gloria misma en él de Dios lo había llevado a que él fuera transformado de una forma tal que era totalmente diferente a lo que había sido en lo humano. Pero este mismo hombre había caído. Este mismo hombre se había dado por vencido. Lo agarraron y dijo, ya bailé. Pero aunque nuestros pensamientos muchas veces han sido así, Dios te dice, hey, levántate, porque tú eres mi hijo amado y tengo planes para ti. Y envió a su ángel. Este no solamente lo despertó, porque pues ya estaba ahí, pues bueno, pues ya ni modo, ¿no? Aquí cómodo, pues estoy entre dos guardias, estoy esposado. Y como si el Señor le hubiera dicho, hey, ¿tú qué haces aquí? Encadenado cuando yo te he dado libertad. ¿Qué haces aquí tú dormido cuando tienes un trabajo que realizar? Cuando te he mostrado cuáles eran mis planes para ti, ¿qué haces tú aquí derrotado? Después de que se levantó, le dijo que se vistiera y que se calzara las sandalias. Yo me imagino a Pedro ya bien cómodo. Imagínate, se había puesto hasta la pijama para estar ahí. Había aceptado ya las vestimentas de alguien que está preso. Así, se había quitado, como para descansar. Pues aunque sea aquí en donde me está yendo mal, pues aquí voy a seguir. Muchos hemos tenido ese pensamiento. ¡Wow! Dice la palabra que Pedro siguió las instrucciones y el ángel todavía le dijo, échate la capa encima y sígueme. Y Pedro salió tras él. Pero aún ahí, fíjate bien, él dudaba si esto verdaderamente estaba ocurriendo o tal vez era solamente una visión. Él dudaba de esto.
Pero siguió, continuó. Él iba atrás del ángel, dice que pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. Y fíjate lo que ocurre. Se le abrió el portón por sí solo y salieron los dos. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Cuando tú y yo nos hallamos en las condiciones en las que se halló este hombre, viene Dios y nos saca. Después de que nos libera, después de que nos recuerda quiénes somos y que no podemos estar en esa condición, nos deja en esa libertad y después nos deja solos. Yo creo que para que tú y yo decidamos, o le seguimos o volvemos a hacer acciones o cosas que nos van a volver a mantener cautivos. ¡Wow! Dice la palabra que en ese momento él volvió en sí y dijo, fíjate lo que ocurrió ahí, dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme. ¿Qué quiere decir? Que este hombre, a pesar de todo lo que había experimentado, tenía ciertas dudas que no le permitían vivir y expresar lo que Dios era en su vida. Dice la palabra que él fue directamente a ese lugar en donde se encontraban esos hombres de Dios que habían decidido seguir a Cristo, esos primeros cristianos. Estaban ahí, aquellos que te hablé en un principio, que estaban orando, que estaban clamando por él. Él se dirige para allá y dice que cuando cayó en cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando, y llamó a la puerta de la calle y salió a responder una criada llamada Rode. Y al reconocer la voz de Pedro, ella conocía a Pedro y sabía identificar su voz, se puso tan contenta que regresó, que volvió corriendo, pero sin abrir. Imagínate la sorpresa. Hoy acá están orando, acá están clamando, y aquí ya está Pedro. O algo ocurrió. Su sorpresa fue tan grande de lo pronto, de lo inmediato que contesta el Señor cuando uno cree. Hay una forma de mostrar la fe entonces. Cuando tú buscas a Dios. Cuando tú le buscas en oración y ayuno. ¡Wow! Le estás diciendo al Señor, te creo. Yo te creo a ti. Creo que tú eres más grande que cualquier dificultad, que cualquier situación. Y dice que cuando ella llegó y les gritó a los que estaban ahí orando, los que estaban ahí orando también se sorprendieron y le dijeron, estás loca. Ella les insistió de que era cierto lo que le estaba diciendo, y ellos le empezaron a decir, no, pues seguramente como nosotros estamos orando, ha de ser su ángel, ¿no? Entre tanto, Pedro seguía tocando, seguía llamando, y cuando abrieron la puerta lo vieron y quedaron pasmados. Y en el nombre de Jesús así vamos a quedar tú y yo. Pasmados, dicho de otra forma, sorprendidos. No nos va a quedar otra cosa más que mostrar nuestro agradecimiento para con Él. Mostrar nuestro agradecimiento no es otra cosa que ser generosos con Él.
Wow, papá, tú has sido generoso con nosotros. Tú has sido generoso en cada situación. Tú has sido bueno, papá, y has mostrado tu bondad para con nosotros. Nos has dado mucho más de lo que necesitábamos. Así vamos a estar. Sí, si nosotros le creemos, si nosotros le buscamos, si nosotros no desistimos, si decidimos verdaderamente ponernos en sus manos para que Él opere en nuestra vida. Padre, yo te quiero dar gracias por cómo te muestras para con nosotros, por cómo nos das. Señor, no permitas que nuestra fe mengue. No permitas, papá, que seamos separados de ti. Ayúdanos, mi Dios. Y es por eso que venimos a buscarte. Es por eso, Señor, que empezamos a caminar creyéndote. Es por eso, papá, que confiamos en ti. Sabemos que tú no fallas, papá. Que todo aquello que tú conquistaste lo quieres poner en nuestras manos, Señor. Y que nosotros lo hemos de alcanzar a través de actos de fe, a través de buscarte, a través de alimentarnos con tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios. Te amamos, te honramos y te damos el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Que así sea, papá. ¡Wow! No queda más que adorar. No hay muro que no quites, mentira que no tumbes para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no cruces para encontrarme en mí. No hay muro que no quites, mentira que no tumbes para encontrarme en mí.
ni el mundo, ni el más grande placer de esta tierra puede llenar como lo hace tu amor, como lo hace el verdadero amor, como lo haces tú, Señor, el único Dios verdadero, nuestro Padre que nos abraza, nuestro Padre que nos restaura, que nos perdona y pelea por nosotros. Gracias, amado Dios, por tanto amor, gracias por tanta misericordia, gracias por tanta gracia, Señor. Gracias. Te amamos, papá. Te amamos, Señor. Te damos a ti todo el honor y toda la gloria, porque solo tú la mereces, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que estuviste con nosotros, qué bueno que dispusiste este tiempo. No dejes de participar, no dejes de recibir este alimento y que Dios te bendiga. Saludos. Bye.